un tocado de plumas de quetzal engarzadas en oro, que actualmente está en Viena, en el Museo de Etnología, en Austria, que según la tradición perteneció a Moctezuma Xocoyotzin, aunque no hay certeza histórica. Es un atavío para la cabeza y ha sido una interrogante a lo largo de varios siglos. Ha cambiado de dueños en varias ocasiones hasta parar en Viena, Austria. Hubo una campaña promovida por el gobierno mexicano para exaltarla como una pieza que debe ser devuelta a México, en donde, por cierto, hay una réplica en el Museo de Antropología. A pesar de las investigaciones, se sigue presentando como tal. Pero es que dicen que ya se deshace a pedazos si es que lo tocan. Que ha sido bueno que esté ahí porque se conserva, de otra manera ya se hubiera destruido. Pero además es un regalo directo de Moctezuma a Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Iba en un lote de regalos que le envía a manera de apaciguamiento a los españoles. ¿De dónde llama? Ese objeto y varios de aquellos pergaminos, códices, los códices que están en poder de algunas casas, incluso el Papa. El Vaticano, en el Vaticano, y el código mendocino, hay códigos en España, naturalmente. Aquí también tenemos algunos, pero ahí está la historia de nuestra raíz indígena. Hay de dos tipos: los anteriores a la conquista, que solo tienen jeroglíficos o ideogramas, y los posteriores a la conquista, donde los dibujos pues sí son auténticos, pero están explicados en español. Sí. Allí ya empieza la historia con Tezosomoc, ya es otra clase de visión de los antiguos, todavía sentaditos con sus dibujos y las que se llamaban vírgulas para indicar que estaba hablando. Había un Torquemada historiador distinto del Torquemada inquisidor. Ese tiene una serie de reproducciones de los códices originales que de veras pues iluminan mucho cómo era el pasado. Se formó una hoguera. ¿Cómo se llamaba aquel obispo en Yucatán? Talamante. Landa. Que después se convirtió en un defensor de mantener las reliquias, pero en un principio llegó como bestia. Destructor. Pues un incendio provocó con esos vestigios, pensando que eran satánicos, con la acusación aquella de que nuestros ritos tenían esa característica. Sí, y no eran más que religiones. Una visión tan distinta, en nombre de Dios, hacer tantas, la destrucción de tantos vestigios de lo que eran los dioses tutelares. Allá Landa y acá Tatabasco, los dos muy cercanos a la cultura mexica y de Yucatán. Fíjense, hasta que llegó Carlos III a España, la instrucción era destruir todas las monumentos de roca que se encontraran o esculturas prehispánicas, destruirlas. Carlos III se dio cuenta que pues, eso no tenía ningún sentido y da la instrucción de guardar las antigüedades o de reponerlas en lugares públicos para que las admire la gente. Y por eso se salva el calendario azteca, porque lo encuentran ahí cerca de Catedral, estaba
forma horizontal, lo desentierran y en vez de hacerlo pedacitos, lo van y lo colocan junto a una torre, la torre izquierda, si se para uno enfrente de la catedral. Y ahí hay una placa, dice, durante X años estuvo aquí el calendario azteca. El hallazgo más brillante, más importante, fue el de la Coyolxauhqui, porque de ahí nació toda una excavación e investigación. Ya nos tocó a todos nosotros saber de eso por las noticias. La hermana y en otros códices la hija de Coatlicue, la Coyolxauhqui y sus 400 que fueron a destruir a Coatlicue, su madre, porque estaba embarazada. Pero ella se había embarazado sin concurso de varón. Con una ¿Lo escucho? Plumita. Sí, que se echó al seno, caramba. Pero allí estaba Huitzilopochtli, desde adentro le dice a su madre, no te preocupes. La Coyolxauhqui la avienta Huitzilopochtli desde arriba del templo y quedó hecha trizas. Allí la conocimos en las fotos a este vestigio de las joyas indígenas antiguas. Y ahora se le puede ver ahí en el museo del Templo Mayor, hay un piso elevado con un agujero donde se puede ver, se puede apreciar con todo detalle la gran piedra. Y no le hemos dado las gracias a los que realmente la rescataron, porque fueron arqueólogos en ese momento y fue alguien a verlo, pero dice uno de los que estuvo ahí, aquí los importantes son los trabajadores. Las 2 de la mañana, una faena durísima que llevaban esos hombres y tuvieron la paciencia para decir, espérense tantito, creo que esto es interesante. Y nunca se les rindió homenaje a esos hombres que tuvieron la paciencia de... Otros hubieran roto la piedra y acaban su chamba y se van. Pero estos a las 2, 3 de la mañana dijeron, no, creo que esto tiene un valor. Vamos a esperar un poquito. Eran de luz y fuerza. De luz y fuerza, sí. Hombres, pero eso, llamar a alguien, buscar. Oigan, alguien venga por favor a ver la importancia de esta piedra. Y fue un joven antropólogo apellido Matos. Apenas empezaba. No, él no fue. Matos Moctezuma. Sí, pero él no fue otro. Ahorita se me escapa el nombre, pero el primero que fue otro por orden directa del encargado. ¿Es qué? 38 años ya han transcurrido desde el hallazgo de la Coyolxauhqui. Mariana. 37 años. ¿Cuál es ese? Desnuda, desmembrada, como decía Tomás Mojarro. Una de las últimas etapas de la derrota de los enemigos, que consistía en despojarlos de sus ropas. 8 toneladas, 3 metros 25 centímetros de diámetro. Era mencionada en crónicas, pero fue hasta la década de los años 70 cuando se descubrió la más grande de las 6 esculturas de esta deidad. La pieza es rosada. Se encontró de manera fortuita cuando una cuadrilla de la Compañía de Luz y Fuerza laboraba a 2 metros de profundidad en Guatemala y Argentina. Las calles cubierta por arenilla. Y de inmediato la rescataron. Estuvo en el subsuelo 500 años. Este hallazgo detonó el proyecto Templo Mayor, encabezado por Eduardo Matos Moctezuma. La Coyolxauhqui representa la luna y los 400, o sea, los innumerables, son las estrellas. Tezcatlipoca. El Huitzilopochtli es el sol. Entonces sale el sol
y hace corredero de astros y luna, y es Coyolxauhqui y sus secuaces. Entonces el sol todos los días tiene lucha con la Coyolxauhqui, o sea, la luna. Es la lucha de todos los días. De todos los días. Y termina el sol en el poniente y navega por el lado oscuro del universo y sale por el oriente a expulsar a la luna, o sea, Coyolxauhqui, a las estrellas, o sea, la gente, las tribus que van con ella. Por eso el juglar representa el cielo con sus manchas y sus oscuridades. Uh-huh.